Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Mosquera y hoy les voy a hablar sobre todo lo relacionado con derecho de alimentos. Primero vamos a dar una breve definición. El derecho de alimentos, este consiste en suministros periódicos representados en una suma de dinero para sufragar las necesidades de existencia. Es decir, que este derecho de alimentos se entiende por todo lo que es indispensable para el sustento, para la habitación, para la educación, para la asistencia médica, entre otros. De este derecho de alimentos se desprenden dos elementos básicos que tiene que ver con el derecho de una persona a recibirlos y el otro es el deber de otra persona a entregar una parte de sus ingresos para los alimentos. Estos alimentos tienen una clasificación. La primera clasificación es según su origen, que esta se basa en una obligación que tiene un origen legal y un origen voluntario. Encontramos los alimentos legales, que estos se deben por ministerio de la ley y se clasifican en congruos o necesarios. Estos alimentos legales los reglamenta la ley con base en el matrimonio y en el parentesco de consanguinidad o legal. Em, y bueno, pues como ya lo había dicho, se clasifican en congruos o necesarios con lo previsto en el artículo 413 del Código Civil. También encontramos otros alimentos en esta categoría que son los voluntarios, que estos ya nacen como de la decisión unilateral o de un acuerdo de voluntades. Estos comúnmente se crean y tienen su origen en la voluntad ya contractual, comúnmente son fruto de un testamento o de una donación o de un simple contrato. También encontramos otra clasificación que son los alimentos según el Código Civil, que encontramos lo que son los alimentos congruos y los alimentos necesarios. En este grupo de clasificación, bueno, encontramos primeramente los congruos, que son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Em, Estos alimentos se le deben a las siguientes personas que están designadas en el numeral primero, en el numeral segundo, tercero, cuarto y décimo del artículo 411 y se le deben alimentos congruos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa. Y en el numeral 10 dice que también se le deben alimentos al que hizo una donación, si no hubiere sido rescindida o revocada. Y por otro lado encontramos lo que son los alimentos necesarios, que estos alimentos son los que son aquellos mínimos que necesita la persona para cubrir sus necesidades básicas para sobrevivir. Es como algo así como la canasta básica familiar, pero sin lujos ni pretensiones. Por otro lado, encontramos unos alimentos que aparecen en el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, y esto lo encontramos en el artículo 24, en el cual nos dice que todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho, de acuerdo a la capacidad económica del alimentante, a los alimentos y a todos los medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Por lo cual se entiende que los alimentos son todo lo que es indispensable para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, desde el punto de vista jurídico, en el artículo 24 de esta ley del Código de Infancia y Adolescencia se entiende por alimento todo lo que tiene que ver o todo lo indispensable para el sustento, para la habitación, para el vestido, para la asistencia médica, para la recreación, la educación, instrucción y también para los gastos del embarazo y el parto de la madre.
Es decir, que se entiende por esto, o como se observa, la cuota alimentaria no solamente incluye lo que es, digamos, comprar el mercado, sino incluye todo lo dicho anteriormente. También, bueno, ¿cómo es la fijación de la cuota de alimentos en favor de los menores de edad? Bueno, la cuota alimentaria puede ser fijada de común acuerdo entre los padres mediante acta de conciliación ante el defensor de familia o también mediante una demanda para que sea fijada mediante sentencia judicial. El artículo 111 de la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia nos señala las siguientes reglas para poder fijar la cuota alimentaria. La primera que es que la mujer que se encuentra en estado de embarazo, esta mujer podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer, a su padre legítimo o a su padre extramatrimonial que haya reconocido la paternidad. El segundo es que siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá la demanda y lo remitirá al juez de familia. ¿Y para qué lo remitirá al juez de familia? Pues para que se inicie el respectivo proceso. Y ya por último, tercero, bueno, ya cuando se logre la conciliación se levantará acta en donde va a indicar el monto de la cuota alimentaria, la fórmula para su reajuste periódico, el lugar y forma donde se deben pagar, la persona a quien debe hacerse el pago, también los descuentos salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás cosas importantes que se requieren para que sea cumplido el pago de estos alimentos. Bueno, y entonces, ¿cuál es el monto de una cuota alimentaria? Bueno, esto la ley no contempla como tal las reglas o parámetros específicos para determinar el monto de la cuota alimentaria. Todo esto depende básicamente de las condiciones de cada menor y se deben mirar ciertos criterios para poder fijar esta cuota alimentaria. Entonces se debe mirar las necesidades del menor de edad o del alimentante. También se debe mirar la capacidad económica si la persona que va a aportar estos alimentos eh, puede o tiene capacidad económica. También se tiene que ver el medio socioeconómico del alimentante, en qué, eh, en qué medio se desarrolla como tal el menor de edad. Entonces se deben tener en cuenta estos requisitos para así poder como tal poner un monto de la cuota alimentaria. Y también es importante decir que la normatividad colombiana consagra el derecho de alimentos con categoría superior. Es decir, que en los derechos de alimentos son considerados como eh, a los créditos de primera clase, es decir, son los más importantes. Todo obviamente en favor de los menores de edad. También encontramos que, bueno, no solamente hay alimentos para menores de edad, para niños, niñas y adolescentes, sino también para mayores. Entonces aquí nos hace pregunta, ¿hasta cuándo se le deben pagar o se le deben dar alimentos a un hijo mayor de 18 años? Entonces, cuando el mayor de 18 años o la persona no cuente con la capacidad de sostenerse por sí mismo, a este se le deben alimentos. Ahí, bueno, la jurisprudencia constitucional ha establecido ciertos criterios para poder, como tal, reclamar estos alimentos y entonces se deben cumplir ciertos requisitos. El primero es que una norma jurídica conceda el derecho a exigir alimentos, que el alimentario carezca de bienes y por ende requiera de alimentos. Y otro criterio muy importante es que el alimentante pues tenga los medios económicos, tenga capacidad económica para poder darle al alimentario estos alimentos.
Entonces, por regla general, la cuota alimentaria se debe suministrar hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad. Pero si es el caso que el hijo está estudiando o tiene alguna discapacidad que le impide obtener su sustento diario por sí mismo, pues se da una obligación de suministrar la cuota alimentaria y esta debe persistir hasta que se mantenga tal circunstancia, es decir, hasta que, bueno, termine sus estudios y empiece a trabajar, empiece a conseguir medios económicos para sustentarse a sí mismo. Bueno, también encontramos que no solamente los hijos mayores de 18 años requieren de alimentos, sino también tienen derecho al pago de la cuota de alimentos, los padres, también los abuelos, también los hermanos, tienen derecho a pedir alimentos en la medida en que, bueno, se cumplan con los requisitos que pide la ley, que son básicamente que el alimentario o beneficiario lo necesite o que el alimentante, bueno, y que el alimentante y el alimentado y el obligado, este, esté en condiciones económicas para poder hacerlo. Entonces encontramos que un caso de estos es el padre anciano, el cual pues no puede, que si no puede trabajar y no tiene ingresos para su propio sustento, pues también se le deben alimentos. También se le deben alimentos al hermano discapacitado que no puede mantenerse por sí mismo por tal condición. También encontramos que el cónyuge inocente, ya sea de la separación de cuerpos o del divorcio, entonces este cónyuge inocente, digamos en el caso de una infidelidad, el cónyuge que se había afectado puede pedir que se le den alimentos si éste no tiene la capacidad económica para suplir sus necesidades. Y también, bueno, un requisito es que el cónyuge inocente no haya incurrido en ninguna de las causales de divorcio, ya que pues esto es lo que permite que se le puedan dar alimentos al cónyuge inocente. Entonces el cónyuge inocente puede pedir alimentos en tanto que pues subsista la necesidad de este y también pues que el alimentante tenga la capacidad de suplir estos alimentos al cónyuge inocente. Digamos, en este caso, se requiere también, además, que el cónyuge inocente no inicie una vida marital con otra persona, pues en este caso, pues si pasa esto, se extinguirá el derecho. Bueno, a ver, aquí encontramos cuáles son las personas a las que se les debe alimentos. Entonces, el artículo 411 del Código Civil nos dice a quiénes se les debe alimentos, es decir, quiénes son las personas que tienen derecho a recibir una cuota o una pensión alimentaria. Entonces, este artículo nos dice que se le deben alimentos al cónyuge o compañero o compañera permanente, a los descendientes, a los ascendientes, también a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado, separado de cuerpo sin culpa, a los hijos naturales, su posteridad, y a los nietos naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. Entonces, todas estas personas tienen derecho a reclamar en el caso de que surja su necesidad, pues de reclamar alimentos. También encontramos que hay un orden de los alimentos. Entonces se debe dar alimentos en un orden. Primeramente a los hijos menores, también a los hijos mayores, bueno, siguen los hijos mayores que sean impedidos para trabajar por razones de sus estudios o por invalidez psíquica o física, a los ascendientes, es decir, a padres, a abuelos, cuando no se encuentren en condiciones para sustentar su vida.
También a los adultos mayores, ya sea por una incapacidad física, por una incapacidad mental, bueno, quienes no tienen la capacidad, la posibilidad de trabajar, y bueno, también al cónyuge inocente, ya sea la separación de cuerpos o divorcio. Entonces acá podemos ver que todas estas personas y en este orden, eh, estas personas pueden tener derecho a una cuota alimentaria en la medida en que cumpla, obviamente, con los requisitos que pide la ley. Así que pues en esta presentación pudimos ver un poco de su concepto, del concepto de derecho de alimentos, de su clasificación. También pudimos ver cómo se encuentran los alimentos en el cuidado de infancia y adolescencia, cómo es el monto, cómo se fija la cuota alimentaria. También vimos los alimentos para mayores, las personas a las que se les debe alimentos y cuál es el orden. Espero les haya gustado. Muchas gracias.